6:57. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio nacional, El Sol de la Mañana. En este lunes 3 de abril del año 2017, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. María Elena Núñez, Víctor Gómez Casanova, Oli Matos, Anibel Carrosario, Pablo Maquine, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Don Amaury Saibar, nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Yuri Rodríguez, buenos días a Luis Ramírez, buenos días y la bienvenida a Daris Terrero. Y en Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad corazón, Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Buenos días a Helen Hill, nuestra productora, a Sonia Patiño, nuestra coordinadora. Buenos días a Joa Bernal y a todo el equipo de Señales TV. Buenos días a todos y a todas. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Bueno, señores, qué tristeza ha producido en toda la sociedad dominicana y a todos los niveles la noticia del fallecimiento del doctor Rafael Molina Morillo, el director del periódico El Día. Y qué paradoja, porque en el fin de semana habíamos leído muchos mensajes de felicitaciones al doctor Rafael Molina Morillo, porque el doctor Rafael Molina Morillo pues nació el 31 de marzo del año 1930. El doctor Molina Morillo nació después de la gran crisis del 29, el gran crash. Y justamente por su cumpleaños, el 31 de marzo, pues ahora se le felicitaba este fin de semana. Y ayer pues se produjo la noticia de su fallecimiento, que falleció unos minutos después de despertar el doctor Molina Morillo, que desde hace algún tiempo, ¿no? Ya tenía, digamos, su movilidad un poco disminuida, no así su lucidez, de la que disfrutamos hasta el último hálito de su vida a través de su columna diaria en el periódico El Día, los buenos días. Rafael Molina Morillo, pues es el último gran exponente de una generación de directores de diarios surgida tras la decapitación de la tiranía trujillista. En esa generación, pues en la que formaron parte don Rafael Herrera, el histórico director del periódico El Listín Diario, Ornes Cuascú, el director del periódico El Caribe, Germán Emilio Ornes Cuascú, don Cuchito Álvarez Dugan, el que fuera director del periódico El Nacional y director del periódico Hoy. Cuando falleció, en el momento de su fallecimiento, don Cuchito era el director del periódico Hoy. Don Radamés Gómez Pepí, que murió también hace relativamente poco tiempo, y ahora es el caso de don Rafael Molina Morillo.
Así es que deseamos que en paz descanse don Rafael Molina Morillo. Él fue el fundador, el propietario fundador del periódico El Nacional y de la revista Ahora, que pues desempeñó un rol estelar en una etapa, ¿no?, del periodismo dominicano. Me refiero a la revista, el periódico El Nacional, pues es actualmente el único de los periódicos vespertinos que tiene el país, y este periódico ya hace varias décadas que fue adquirido por la familia Corripio. Nosotros que hemos formado parte de ese periódico ya lo hicimos en la etapa en la que el periódico era propiedad, como sigue siendo lo de la familia Corripio, del grupo Corripio. Pero así estuvo en la dirección de otros medios. Que recuerde, el doctor Molina Morillo también fue director del periódico Listín Diario, Premio Nacional de Periodismo en el año 2010, Premio Nacional de Historia en el año 2014. Él fue presidente de la Sociedad Interamericana de Diarios, la CID, y también diplomático. También tuvo pues una importante vida en la diplomacia. Y entonces ahora, además de un orientador de la sociedad a través de sus trabajos diarios, siempre con mucha ecuanimidad y digamos siempre con ese aporte crítico, pues son de estas figuras, de estos elementos que operan como componedores en la sociedad. La gente se da cuenta de una parte de las cosas que hacen y que aportan, porque muchos de sus aportes no son públicos. Intervienen en muchas situaciones, en muchos conflictos, conflictos internos, conflictos empresariales, conflictos políticos, porque son muchas las personas que acuden ante ellos a buscar un consejo, el consejo pues apropiado. Y ya cuando se trata de una vida pública tan dilatada, pues son de las personalidades que se convierten en parte de la vida de una sociedad. Por eso su ausencia se siente, su ausencia pues será muy notoria, donde en momentos en los que eso escasea, en momentos en que pues ya vivimos tiempos distintos, tiempos de la individualidad, en el que ya cada uno de nosotros es un mundo aparte, con su vida pues por su lado, y no hay, digamos, esas costumbres del pasado, donde este ejercicio creaba realmente mayores vínculos. Con el doctor Rafael Molina Morillo, pues tuve diferencias en algún momento, por la que incluso públicamente pedí excusas, porque en una oportunidad en la que manejamos una contradicción, pues hice pronunciamientos que eran totalmente inmerecidos para su persona.
La vida me dio la oportunidad de expresárselo. Y bueno, él con su generosidad, con el tiempo, terminó por borrar cualquier sentimiento que en aquel momento le produjera esa situación, y volvimos realmente a tratarnos, a saludarnos como siempre habría ocurrido. Así es que en estos momentos toda mi solidaridad con su familia, con su esposa, con sus hijos, con todo el equipo, todos los colegas del periódico El Día. De manera muy especial un abrazo pues al subdirector del periódico, Monegro, que sé cómo se siente en esta situación, y es una situación de la que es un duelo, de la que Sol FM pues también es parte, en la que Sol FM también es doliente. Rafael Molina Morillo era una persona muy apreciada, tanto por don Antonio Espaillat como por doña Montserrat de Espaillat. Era parte, entre ellos el trato era un trato de familia, y un trato que se cultivaba de manera permanente. Así es que también nuestra solidaridad con ellos, que sienten esta partida de Rafael Molina Morillo como la partida de uno de los suyos. La sociedad hoy va a la funeraria Blandino a partir de las 9 de la mañana, donde se va a efectuar el velatorio. Estará expuesto desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, cuando será cremado el doctor Molina Morillo. Pero todo el liderazgo político del país, sin excepción, estará presente hoy en la funeraria Blandino. Todo el liderazgo empresarial, iba a decir la clase periodística, pero los periodistas no somos una clase, sino un gremio, el gremio periodístico, estará en este duelo. Muchos amigos, muchas personas a las que Molina Morillo le sirvió desinteresadamente, estarán hoy en esta muestra de dolor, en esta muestra de tristeza, con la que realmente nos identificamos plenamente. El sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana. Son las 7:11 minutos. Son las 7:11 minutos, señores. Miren, el fin de semana se produjo una decisión en el Comité Nacional de Salario, y con el voto de los representantes sindicales y del gobierno se autorizó, se resolutó un incremento de un 20% en la tarifa del salario mínimo. Del salario mínimo, hay 3 tipos de salario mínimo, de acuerdo con el tipo de la empresa, pero bueno, se autorizó un incremento de salario mínimo en las empresas no sectorizadas. Y este salario mínimo en estos momentos es de 12.800 pesos. Con el incremento, el salario mínimo sería de unos 15.400 pesos. Ese es el incremento del salario mínimo. Muchas personas podrán hacer el cálculo de inmediato,
Vamos a hacer el cálculo a ver de cuánto exactamente es el aumento. Luis, vamos a hacer este cálculo. El 15.400 es el salario, pasaría a ser el aumento del 20%. Entonces, actualmente es de 12.800. Es para saber exactamente cuál es el incremento bruto de este salario, que deben ser 2.000 y algo, ¿no? Lo que se está realmente aumentando. ¿Qué pasa? ¿Cuánto es? 12.800. Y vamos a pasar a 15.400. Si se mantiene vigente esta resolución del Comité Nacional de Salario. Entonces, muchas personas van a decir, bueno, pero ¿y por el incremento de esa chilata? Y por el incremento de esa chilata hay que hacer una huelga, o hay que impugnar. ¿Y cómo va a ser que un trabajador gane? Son 2.600 pesos el aumento. Es decir, 2.600 pesos. Todo el mundo va a decir, bueno, señores, y por 2.600 pesos de aumento vamos a regatear. Los trabajadores necesitan más. Es lo primero. Deberían estar ganando, 30.000, 40.000, 50.000 pesos. Y cualquier cosa se puede decir. Pero eso no es tan fácil. El asunto es más complejo. El asunto es que el aumento no es de 2.600 pesos. Es que el aumento salarial son los 2.600 pesos más un 68% de carga a esos 2.600 pesos. Aquí el tema del salario mínimo se maneja muy mal. Yo creo que esto hay que manejarlo de manera transparente. Hay que decir, aunque el trabajador no lo reciba en su totalidad, cuál es el salario mínimo de un trabajador. Y el salario mínimo de un trabajador no es lo que el trabajador recibe de manera monetaria, sino lo que la empresa invierte en él. ¿Cuánto le cuesta ese salario mínimo a la empresa? Entonces, cuando una empresa está pagando 12.800 pesos de salario mínimo, que, señores, no alcanza para nada. Cuando una empresa está pagando 12.800, no es verdad que el salario mínimo son 12.800. Hay que decir la verdad, el salario mínimo llega casi a 23.000 pesos. Son 23.000 pesos porque eso es lo que esa empresa, eso es lo que le cuesta a esa empresa ese salario. Porque el salario se divide en dos partes. Hay un salario monetario, que es el que va inmediatamente al bolsillo, el que el trabajador ve, pero hay un salario social y ambos son un costo idéntico para la empresa. Son un costo idéntico para la empresa. Entonces, hay un reclamo que se ha estado haciendo desde hace tiempo. Ese reclamo no se ha resuelto, que es el de la reclasificación de las empresas. ¿Por qué hay que hacer una reclasificación de las empresas? Porque en el esquema actual, todas las empresas del sector no sectorizado son tratadas como si fueran empresas grandes, mientras que las empresas sectorizadas sí tienen una clasificación distinta. Porque al tener una clasificación distinta, por ejemplo, hay un salario mínimo intermedio que en estos momentos es de 8.800 pesos y que el trabajador cobraría con el aumento 10.500. Y el trabajo y el mínimo es, por ejemplo, los guardianes privados, que son un sector sectorizado. Los guardianes privados tienen un salario mínimo en estos momentos de 10.500 pesos. Ellos pasarían a ganar 13.000 pesos con
con el aumento. Usted dice, pero ven acá, y 2.500, y vamos a estar regateando que 2.500, ojalá sean los 2.500. Es más, se puede redondear y llevarlo a 3.000 y no hay problema. No, el problema no está ahí. El problema está en la carga que eso arrastra. Que eso hay que multiplicarlo por 2. Entonces, estamos hablando de un costo mínimo de 4.500 pesos. Un costo mínimo de 4.500 pesos para poder aumentar los 2.500 que va a recibir el trabajador. Entonces, por cada uno hay que buscar 4.500 pesos más. Bueno, hay gente que se suele ponerse ellos mismos de ejemplo. Nosotros no clasificamos para ese tipo de ejemplo. ¿Por qué? Porque eso a mí no me va a crear un problema, pero hay empresas a las que le va a crear un problema. Que se lo crea en términos reales, eso se lo crea un problema. Entonces, hagan la bendita reclasificación. ¿Para qué? Para que esta distorsión se corrija. Pero además, vamos a sincerar las cosas. En el mundo que estamos viviendo en estos momentos, es el mundo de la precarización laboral. Estamos viviendo en un mundo en que los países desarrollados han hecho lo siguiente. Venga acá, tenemos un salario monetario y un salario social. Yo prefiero que tú también te ganes el salario social. Yo prefiero dártelo todo a ti. Darte el salario monetario y darte el salario social. Pero vamos a liberarnos de alguna cosita. Porque entonces yo te voy a dar los 2 salarios, pero entonces tengo una serie de compromisos atados en un país que hace una ley de reforma de seguridad social y yo no sé para qué la hace. Yo no sé para qué la hace, porque entonces hay una doble carga. Porque se supone que la seguridad social resuelve el asunto de las pensiones. Tiene que resolverlo. En Estados Unidos, ¿a usted lo despiden con prestaciones laborales? No, pero ¿por qué? Porque hay otro esquema que resuelve eso. No es que usted se va sin nada, porque sabemos que incluso en lo que usted consigue trabajo, a usted le dan una ayuda. Le dan una ayuda en lo que consigue trabajo. Pero se supone que si se crea una ley de seguridad social, no es para que exista una doble tributación. No es para que exista una doble tributación. Entonces tampoco no es para que exista. Muchas empresas lo que han hecho, no, han negociado con el gobierno y al trabajador le dan su doco.
100.5. Miren, hay una situación difícil en Sudamérica. Crisis política combinada con crisis humanitaria. El último acontecimiento es el de los resultados de las elecciones en Ecuador. Con el 98.83% de los votos, Lenín Moreno ha recibido pues un 51.15% de los votos. Un 51.15% de los votos, y Guillermo Lasso un 48.85% de los votos. Es decir, las elecciones la ganó Lenín Moreno, pero desde ayer Lasso anunció el desacato de esos resultados, es decir, que no acepta esos resultados, y llamó a sus seguidores a una movilización pacífica. Entonces, el Ecuador tiene la combinación de esta especie de tensión o de crisis postelectoral con la cuestión de las lluvias en toda la zona andina, que ha sido catastrófica para la zona andina del Ecuador, del Perú y de Colombia. En Colombia, para seguir para irme por la parte ya, bueno, en Colombia, para irme por la parte humanitaria y después volver a la parte política, en Colombia hay 254 muertos producto de las avalanchas que han provocado los aguaceros. Una situación pues muy penosa en Colombia, y una cantidad de desaparecidos. El Perú tiene más de 100 muertos por los aguaceros. Más de 100 muertos por los aguaceros. Pero entonces, además de esta cuestión humanitaria, tenemos una situación muy crítica en Paraguay. En Paraguay se ha producido no propiamente una reforma constitucional, sino una modificación que conduce hacia esa reforma, y resulta que los que se oponen a esa reforma constitucional enviaron una multitud al Congreso, y esa multitud incendió el edificio del Congreso. ¿Qué es lo que ha pasado? Para que ustedes vean que no hay izquierda ni hay derecha, hay intereses. Que la derecha, lo que llaman la derecha en Paraguay, y lo que llaman la izquierda en Paraguay se unieron. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que se trata es de intereses personales. Resulta que Horacio Cartes, el actual presidente, tiene impedido volverse a presentar como candidato. Pero ese problema de Horacio Cartes ha coincidido con el impedimento que tiene Lugo. Lugo es del partido Guazú, entonces, que es el partido de izquierda. Entonces, el partido Colorado y el partido de derecha y el partido Guazú de izquierda, para beneficiar a sus líderes, a sus actuales líderes, se han puesto de acuerdo para esta modificación en el Congreso. La gente de Horacio Cartes, para que Horacio Cartes pueda reelegirse, y Lugo para meterlo en el juego de nuevo, porque por haber sido presidente no puede presentarse como candidato, y eso ha provocado esta crisis en Paraguay, que ya hay muertos, heridos, y hay cientos de apresados por los acontecimientos que se produjeron este fin de semana. En Venezuela, aunque el Tribunal Superior de Justicia dio marcha atrás con la locura innecesaria de suprimir la Asamblea Nacional, y de suplantar a la Asamblea Nacional y de investir de poderes extraordinarios al presidente. Esa parte ellos la dejaron sin efecto, volvieron sobre su propia sentencia y anularon esta parte. Pero la oposición dice que eso no es suficiente para restaurar el orden constitucional,
porque con un párrafo de una sentencia que en función general era inconstitucional, no se resuelve el problema del golpe de Estado que se produjo o del intento de golpe de Estado que se ha producido en Venezuela. Algo que era totalmente innecesario, porque desde el año 2015, cuando la oposición ganó la mayoría en la Asamblea Nacional Venezolana, pues el chavismo apeló a una maniobra que ha anulado en los hechos a la Asamblea. ¿Qué hizo? Aumentó el Tribunal Supremo de Justicia y sobre todo la Sala Constitucional de ese Tribunal Supremo con chavistas radicales. Y entonces, ¿qué hace ese Tribunal Supremo, la Sala Constitucional? Que la Sala Constitucional tiene una función, la de anular cualquier decisión de la Asamblea Nacional que el chavismo no comparta. Cualquier proyecto que el chavismo no comparta es inconstitucional desde antes de llegar a la Sala Constitucional. Es decir, a los magistrados de esa Sala Constitucional le dicen que por ahí, que por el camino, viene un proyecto aprobado por la Asamblea Nacional, y ellos, en lo que el proyecto llega y le da entrada, lo van conociendo y van aprobando la inconstitucionalidad y la nulidad de ese proyecto. Es decir, que en los hechos parece que ellos querían responder a otro asunto al anular la Asamblea, porque la Asamblea en los hechos hace tiempo que ha sido objeto de un golpe de Estado. Parece que hay una situación de escándalo en PDVSA. Y esa situación tiene que conocerse necesariamente, tiene que ventilarse en el Congreso. Y probablemente toda esta bulla, todo este escándalo, toda esta suspensión obedece a ocultar el gran escándalo que se desataría con la cuestión de PDVSA, porque no había necesidad política de producir lo que ya en los hechos ellos tienen. Pero esa es la situación de Venezuela. En Brasil, mañana, el presidente Temer tiene que sentarse en el banquillo de los acusados en el Tribunal Superior Electoral. Allá estará con Dilma Rousseff para responder la cuestión de los fondos del lavallato que ellos manejaron en su campaña, los fondos de Petrobras que manejaron en su campaña, y de Petrobras ahí también está el ramal de los fondos de Odebrecht. Entonces, Temer quiere que separen su caso del de Dilma, porque dice que él, como candidato vicepresidencial, manejó sus finanzas aparte. Dilma Rousseff, por otra parte, también objeta todo este proceso. Ya Dilma, de todas maneras, no puede ser más sancionada de lo que ha sido, y con ella no hay problema de corrupción. En el caso de lo que sí puede tener repercusiones es lo del presidente actual. Entonces, habrá que ver esta situación. Así andamos más o menos, señores, en el área con estos conflictos tan serios, pues ligados a una crisis humanitaria, a más de 300 muertos, 350 muertos entre Perú, 100 y 254 hasta ahora en Colombia. Y entonces esto combinado con la crisis que están viviendo estos países de Sudamérica. Cambio y fuera, Mauricio.